Mientras se juntan los participantes, les voy a explicar de qué trata la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de estrategia de precios, y esto está basado en el capítulo 7 del libro Shift, que significa cambio, de Gary Keller. En el capítulo 7, la estrategia de precios del vendedor, Gary Keller explica lo que es una estrategia de precios. Cuando un bien entra al mercado, compite con todos los demás. Por lo tanto, más allá del análisis comparativo de mercado o de la tasación, hay que tener una estrategia de precio para poder competir en ese tipo de mercado. Hay dos tipos de mercado, lo vamos a ver ahora en la presentación: mercado de vendedores y mercado de compradores, y en cada uno de ellos la estrategia es diferente, y es lo que vamos a ver en la tarde de hoy. Bien, esperamos unos minutos más para que se puedan juntar la cantidad de personas que han dicho que iban a participar. Otra cosa que les puedo informar es que el mercado está en una situación ascendente, producto en parte por los créditos hipotecarios, producto en parte por el blanqueo de capitales que se realizó el año pasado. El año pasado se otorgaron 11.000 créditos hipotecarios. Este año, en el mes de marzo, en la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de operaciones que se cerraron con crédito hipotecario representaron el 20% del total. Calculen ustedes que creo que se vendieron 5.500 unidades, más de 1.000 unidades fueron vendidas con crédito hipotecario. Por lo tanto, el crédito hipotecario comienza a ser un jugador importante en la comercialización de propiedades. Bien, vamos a comenzar y les voy a compartir la presentación. ¿Cómo fijar el precio de una propiedad? El precio de una propiedad depende del ciclo del mercado en que se encuentra. En el mercado encontramos 4 ciclos: el ciclo de expansión, el de contracción, el de recesión y el de recuperación. Evidentemente todo esto está montado sobre el ciclo económico, y cada una de estas etapas responde a una situación particular en la que se encuentra la economía. Una cosa importante en darnos cuenta es que cada una de las etapas la demanda juega un papel importante. En la etapa de expansión mejora la demanda, en la etapa de contracción disminuye la demanda, en la etapa de recesión cae la demanda y en la etapa de reactivación se reactiva la demanda. En estos ciclos, en este momento nos encontramos saliendo de un mercado recesivo que tuvimos hasta el año pasado y ascendiendo en la curva de recuperación. Es interesante darse cuenta que hay dos tipos de mercado. El mercado de compradores, que era el que teníamos hasta el año pasado, que es un mercado donde hay poca demanda y mucha oferta. En ese mercado los precios caen y el precio de mercado lo termina determinando la demanda. Esta situación de mercado se da en los ciclos de contracción y recesión. O sea, cuando el mercado está cayendo es que se da este tipo de situación. El otro mercado que encontramos es el mercado de vendedores, donde hay mucha demanda y poca oferta o una oferta constante. Este mercado se llama mercado de vendedores porque son los vendedores los que manejan la situación del mercado y los precios suben. Esto se da en la etapa de expansión o en la etapa de recuperación como la que tenemos en este momento. Entonces, este es el escenario. El escenario es que estamos en una etapa de recuperación del mercado, saliendo de una etapa recesiva que se dio hasta el año pasado. Sigamos. Tenemos que tener en cuenta cuando una propiedad o un propietario, mejor dicho, quiere vender su propiedad, cuál es la motivación que tiene. Sin motivación no hay venta. Eso lo tenemos que tener en claro. Bien, entonces, ¿cuáles son las señales de alta motivación? La urgencia por vender debido a circunstancias personales o laborales, la flexibilidad con el precio y la disposición para negociar,
la capacidad para hacer reparaciones o mejoras en la propiedad, el compromiso con un plazo determinado para la venta y una necesidad financiera inmediata. Todos estos elementos configuran señales de alta motivación. También tenemos señales de baja motivación. Cuando el propietario no está dispuesto a bajar el precio o a hacer concesiones, cuando no tiene apuro en cuanto al tiempo de venta, cuando no está dispuesto a invertir para mejorar en la presentación de su propiedad, cuando la venta no está motivada por ninguna necesidad apremiante. Todas estas las consideramos señales de baja motivación. Sigamos. ¿Cómo probamos que el precio que pusimos es atractivo para la demanda? Bueno, esto es un trabajo que realizó un broker de una oficina que factura entre 100 y 150 unidades por mes, y esto es un trabajo que proviene de la experiencia de este broker. Él sostiene que cuando en el mercado, mejor dicho, cuando no se producen consultas por la oferta de una propiedad en el mercado, el precio generalmente está un 20% por encima del valor competitivo. Cuando ese valor pasa un 15% por encima del valor competitivo, llaman por la propiedad, consultan por la propiedad, pero no la visitan. Cuando el valor de la propiedad está un 10% por encima del valor competitivo, llaman, visitan, pero no hacen ofertas. Finalmente, cuando estamos en el valor competitivo, se logra un acuerdo y se vende. Bien, sigamos. Vamos a ver, ahora vamos a entrar de lleno en el tema que nos compete. ¿Cómo establecer una estrategia de precios? Y dijimos que podemos tener dos tipos de mercado y tenemos una estrategia para cada uno de ellos. ¿Qué pasa con el precio a la baja cuando estamos en un mercado de compradores? En ese mercado de compradores el precio tiende a la baja porque hay muy poca demanda y mucha oferta. Entonces salimos con un precio al mercado, esperamos un tiempo para ver si hay resultados, no hay resultados, tomamos la decisión de rechazarlo y bajar ese precio. Pero resulta que también está bajando el precio del mercado, por lo tanto esa bajada de precio no da mucho resultado. Esperamos nuevamente un tiempo, no encontramos compradores y nuevamente cambiamos el precio hacia la baja, corregimos el precio hacia la baja buscando la demanda, y la demanda, el precio ha caído todavía aún más. En esta etapa Gary Keller dice que si no hay un precio competitivo para vender, la espera en el stock genera un precio más bajo, porque el mercado está indexado a la baja. Por lo tanto, lo que él dice es que hay que ponerse delante del mercado. ¿Qué sería ponerse delante del mercado? Ponerse en el valor competitivo. Yo les voy a mostrar a ustedes una línea de precios que realicé sobre un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Esto es válido para cualquier barrio de cualquier ciudad. Ustedes ven que hay un intervalo de precios, donde en ese intervalo de precios se ubican cantidad de unidades. Ustedes ven que sobre la columna de la cantidad de unidades hay un número, eso indica los días de exposición en el mercado, y en base al valor medio del intervalo de precios se genera una línea de precios. Nosotros tenemos, o yo tengo, un precio de venta real ocurrido en noviembre del año 2024, no hace muchos meses, en la zona de Caballito Norte, donde está hecho este estudio. Caballito Norte es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, donde encontramos que una propiedad de 49 metros cuadrados se vendió en $100.625. Esto es un precio por metro cuadrado de $2.054. La línea de precios que yo construí comienza en 2.150 y termina en 2.650. Entonces yo le asigné a 2.150 el precio competitivo, porque desde el momento de la venta en noviembre del año pasado hasta ahora pasaron 5 meses y yo consideré que en esos 5 meses el precio puede haber crecido un 4 o 5%. El siguiente valor que yo establezco en la línea de precios es el precio de prueba, que es el precio de publicación. A ese precio vamos a publicar. Entonces, la estrategia en este tipo de mercados es publicar cercano al precio competitivo. Sigamos. ¿Cuál es la situación de precios
en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Ustedes tienen que tener en cuenta que entre estas dos localidades, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, viven 14 millones de personas. O sea que la muestra es una muestra importante. Y aclaro, este ejemplo se puede dar en cualquier ciudad, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿cómo evolucionó el precio promedio en la Ciudad de Buenos Aires? Hasta el año 2018 vino creciendo. El año 2018 se produjo una crisis y a partir de ahí comenzó a caer. Fíjense ustedes que en la Ciudad de Buenos Aires el precio bajó el 24% durante 6 años y a partir del año pasado comenzó a subir y subió un 10% en 15 meses, menos del 1% mensual. ¿Cuál es la situación en el Gran Buenos Aires? Nuevamente, los precios estuvieron creciendo hasta el año 2018 por la misma crisis que afectó la Ciudad de Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires los precios cayeron un 40% durante 5 años y el año pasado a principios del año pasado comenzó a cambiar la situación y el precio subió en 2 años el 14%, o sea, menos del 1% mensual. Esto lo digo porque aparecen noticias periodísticas como la que leí hoy en el diario, que dice en el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires, los precios subieron en 3 meses lo mismo que ocurrió en todo el año pasado. Entonces uno dice, uy, aumentaron un montón. Resulta que en el 2024 las propiedades en el corredor norte crecieron el 3% y los precios en los primeros 3 meses de este año crecieron en la misma cantidad. O sea, evidentemente se aceleró el proceso, pero no es un proceso de salto de precio, es un proceso de deslizamiento de precio. ¿Por qué se da el deslizamiento de precios y no salto? Por esta situación que ustedes están viendo en pantalla. Aquí hay 2 matrices de 10 por 10 que indican el 100%. En la Ciudad de Buenos Aires se vende el 4,5% de la oferta y en la provincia de Buenos Aires se vende el 3,6% de la oferta. Por lo tanto, ustedes verán que en la Ciudad de Buenos Aires hay pintadas 5 casitas de las 100, eso indica el 4,5%, y en la provincia de Buenos Aires han pintado 4 casitas de las 100, eso está indicando el 3,6%. Entonces, si hay una sobrevaloración en los inmuebles, la demanda no compra. Y en este momento se está vendiendo la mitad que en épocas normales del mercado. Esa es la situación que vemos en el mercado actualmente. Bueno, analicemos ahora cuál es la estrategia que debemos aplicar con un precio al alza. Si yo publico un precio en un determinado nivel de precios, y en ese nivel, en ese momento, no es atractivo para la demanda, como el mercado está creciendo en este momento a razón del 1% mensual, en determinado momento el mercado alcanza el precio que yo puse y el bien se hace competitivo. Por lo tanto, la preocupación que debemos tener ahora en este tipo de mercado de vendedores con precios al alza, es tener cuidado de no descartar un precio que luego es aceptado por el mercado. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo completo. Si se toman comparables vendidos para hacer la estrategia de precio, o sea, para hacer el análisis comparativo del mercado, deben ser recientes, porque los comparables del año pasado ya no nos sirven, porque era otro mercado. Si se toman comparables del mercado, debe observarse los días de exposición. Cuando los días de exposición son muchos, lo que está indicando es que ese precio no está bien y por lo tanto no es comparable para el cálculo que tengamos que hacer. En el futuro, la convalidación de precios de la demanda se irá desplazándose hacia la derecha, hacia precios más altos. Veamos un ejemplo. Este es el mismo ejemplo que el que vieron antes, la misma línea de precios, pero el cambio que yo hice acá es que ensanché la zona de prueba a 3 intervalos de precios. Es decir, en el gráfico anterior veíamos un solo intervalo que era $2.250 el metro cuadrado y ahora lo amplié hasta $2.450. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente cuál va a ser el comportamiento de la demanda. Entonces, como no sabemos cuál va a ser el comportamiento de la demanda, es que tomamos la precaución de poner un precio que el propietario sugiera o que nosotros sugerimos.
Supónganse en este caso, esta propiedad, el propietario quiere $125.000. Si nos fijamos, $125.000 está en el primer segmento rojo de la línea de precios. O sea, para nosotros es un precio de 90, para nosotros. Para el mercado no sabemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que le podemos decir al propietario? $125.000 está a un valor de 13% más que lo que nosotros consideramos que sería el precio de publicación, que considerábamos que era el precio de publicación, que era $2.250 el metro cuadrado. Ahora el propietario nos está pidiendo $2.550 el metro cuadrado. O sea, $300 más por metro cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? En lugar de rechazar, ahora, con un mercado al alza, lo que decimos es, vamos a probar. Si en un mes no hay resultados, volvemos al intervalo anterior. Entonces, si publicamos a $125.000 y no hay resultado, durante un mes bajamos a 120.000 y repetimos la misma operación. Continuamos. Una tarea fundamental que hay que realizar en esta etapa es la comunicación con el propietario. ¿Y cómo realizamos la comunicación con el propietario? Una vez por semana le informamos la situación del mercado y su oferta, y una vez por mes tenemos una reunión con él para analizar la estrategia. ¿Qué es lo que podemos informar una vez por semana? Porque muchas veces dicen, no pasa nada. ¿Qué le vas a informar? Bueno, eso, no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a informar? Cantidad de visualizaciones, cantidad de consultas, cantidad de visitas si la propiedad está desocupada y comentarios de las visitas. Eso es lo que podemos informar. Si no hay consultas, lo que está significando evidentemente es que el precio está alto, pero vamos a esperar hasta fin de mes para tomar una decisión de corrección, a no ser que el propietario él mismo nos indique que necesita vender ya, y esa necesidad de vender ya hace que corrijamos el precio al intervalo anterior, que era $120.000. Recuerden, este propietario quiere vender en 125.000 y el intervalo anterior es 120.000. Esta rutina de llamar cumple dos objetivos. Por un lado, mantener informado al propietario qué es lo que pasa en el mercado. Y por otro lado, mostrar compromiso con la venta. Porque si nosotros mostramos compromiso con la venta, vamos a tener todo el derecho ganado para cuando nos reunamos con el propietario, sugerirle que si quiere vender, debe corregir el precio. Jeb Bloom, en su libro Fanatical Prospecting, habla de la familiaridad. ¿Y qué es la familiaridad? Cuanto más familiarizado esté un cliente con vos, es más probable que acepte tus recomendaciones. ¿Y cómo se logra la familiaridad? Con un contacto persistente y consistente, con referencias de clientes deleitados, escuchando e interesándote genuinamente por el cliente, con una marca de la empresa donde trabajas y con un desarrollo de tu marca personal. Entonces, es importante que en la llamada semanal generemos familiaridad. Recuérdense de la conversación FOR, que no tiene nada que ver con el auto. FOR es Family, Occupation, Recreation and Dreams. Familia, ocupación, o sea, trabajo, recreación, o sea, paseos, y sueños. Entonces, siempre es conveniente iniciar la conversación con estos temas para ir generando familiaridad con el propietario, y de esa manera, generando familiaridad, yo voy a lograr que él finalmente termine aceptando la sugerencia que yo le haga. Bien, como vamos terminando, les voy a presentar algo que yo llamo el mantra inmobiliario. Ustedes saben que un mantra es una oración que los creyentes del budismo hacen para su Dios. Entonces yo creé un mantra que dice, voy a captar solo lo que voy a vender. Y les digo a los agentes, repítanlo 3, 4 o 5 veces antes de entrar a la primera entrevista. Entonces, voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Voy a captar solo lo que voy a vender. Y entras. Y si yo te preguntaría, ¿qué vas a hacer? Voy a captar solo lo que voy a vender.
¿Cómo se logra captar solo lo que vas a vender? Analizar la motivación y urgencia del propietario para vender. Trabajar con un precio competitivo para ofrecer el inmueble en el mercado. Realizar un acuerdo de exclusiva no muy largo, corto, 90 días es suficiente. Compartir la venta con todos los colegas que tengan un comprador. Cobrar los honorarios establecidos por el colegio profesional o por los usos y costumbres de la zona. En 90 días se debería vender la propiedad. Por lo tanto, hay que trabajar en conjunto con el propietario para lograrlo. Una vez por semana le informaré al propietario cómo evoluciona su oferta en el mercado. Y una vez por mes mantendré reuniones con él para analizar si es necesario realizar un cambio en la estrategia de venta que tengamos. Bien, aquí terminamos. En este link, en este código me pueden ubicar. Recuerden ustedes que el mes que viene comienza el RIP presencial. Estamos en pleno trabajo de inscripciones, quedan muy pocas vacantes, así que si quieren participar ya inscríbanse. Pongan info en mensaje privado en Instagram y le vamos a responder. Muchas gracias a todos por la presencia. Chao.